puede decir un pastor, yo declaro y confieso sanidad, bueno, confieso, me imagino, sanidad sobre ti? De que lo puede decir, lo puede decir, pero no significa que ya por eso vaya a suceder, ¿verdad? Claramente, como vemos en la escritura, la sanidad es de acuerdo a la fe, ambos de la persona que ora como de la persona que recibiría la sanidad. La escritura dice que Yahushua, donde vivía, no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe. También está escrito que en el... Y bueno, y también, ¿verdad? Que siempre me gusta notar el hecho de que dice no pudo. Y no es que no tuviese el poder, es que por la falta de fe no se manifestaba ese poder en ellos. Entonces no se pudo porque la gente no creía. Y en la escritura dice, cuando se manifieste el Hijo del Hombre, hallará fe en el mundo, y es una pregunta retórica, haciendo alusión a que no. Por eso la situación de hoy en día. En ese aspecto, además de obviamente el desconocimiento del nombre de Mashiach, aunque como he hablado en esto principalmente lo que trabaja es la fe de la persona. Okay, dice, he oído que dicen que el Padre que vino a mostrar el Mesías no es el del Antiguo Testamento. Un ejemplo que dan es que mandaba matar y así quebraba el mandamiento. Eh, bueno, por un lado hay que entender que Yahweh, que dio la vida, Él tiene el derecho de quitarla. Él pone las reglas entre aquellos a quienes hizo, los cuales al estar al mismo nivel no se pueden matar entre ellos. Eso sería injusto. Entonces se dio una ley en la cual Yahweh dice no matarás. Esa es la ley del creador de la tierra. Pero como les regaló el libre albedrío al ser humano, hay seres humanos que no siguen esa ley y matan. Al matar a una persona que no merece morir, ahora esa persona que mató merece morir. Entonces la ley que estableció es justa, porque indica que el que mató injustamente tiene que ahora morir, y eso es justo. Ahora bien, que en un plano más elevado, a través de lo que Yahushua trajo, que fue la misericordia, para que a través de la historia humana se revelara justicia y misericordia, y eso es lo que vemos en el Antiguo y el Nuevo Pacto. Pero al haber en esta realidad oscuridad, al existir el mal y por ende la posibilidad de matar y hacer injusticia, eso hace que la ley, al ser de este mundo, tenga también una imperfección, entre comillas. Y digo entre comillas, ¿verdad? Porque la Torah es perfecta, simplemente es incapaz, que eso sería a lo que me refería, no es capaz de salvar o justificar al hombre. Solo aquel que cumpla toda la Torah, pero la Escritura dice que no hay hombre que sea tan justo que solo haga el bien y no peque. Entonces, como siempre digo, por eso Yahushua vino a través de una virgen, sin el pecado que vino a través del hombre, de Adán y de todos los demás. Se mantuvo sin pecado, no cayó en la tentación que le hizo el enemigo los 40 días en el desierto. Cumplió la misión, murió por nuestros pecados y pagó. Habiendo cumplido la Torá, no tenía que morir, pero el acusador lo mató, queriendo quedarse con todo lo que Yahushua tiene. Y al haberlo matado, más bien rompió la Torá él, porque mató al que cumplió la Torá, y por eso tuvo que ser levantado entre los muertos y se convirtió en la puerta para recibir la vida eterna. Entonces el Todopoderoso, que reveló justicia, después vino y reveló misericordia. Yahushua dijo, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibéis. Cuando uno venga en su propio nombre, van a recibir. Al decir yo vengo en nombre de mi Padre, no solo es porque el Padre lo envió, sino también porque el nombre de Yahweh, que es el que aparece en el antiguo pacto dando la Torá, está en el nombre de Yahushua. Es una extensión del nombre porque ahora se le agrega salvación al nombre de Yahweh, que es Shua. Entonces es el mismo porque tienen el mismo nombre, porque es el nombre del Padre en el nombre del Hijo. Pero repito, el punto es que primero mostró justicia. Entonces cuando decía que había que matar a una nación, era porque esa nación por su pecado ya merecía destrucción. Brujería, incesto, homosexualidad, obviamente también robo, adulterio y demás. Al llegar al nivel en el que se desbordaba el pecado, cuando estaban provocando mucha injusticia en la tierra,
ahora tenían que ser castigados. Y Yahweh utilizaba, en este caso a Israel, para entrar y destruir a los que merecían la destrucción. También, tristemente, algunos de los que piensan así se agarran de libros gnósticos sin entenderlos y sacan esa deducción. Pero es el mismo poderoso. Simplemente el problema fue que también se revela en Ezequiel 28 que hubo un ángel a quien Yahweh estableció sobre los demás ángeles, que se tomó la libertad de hacer cosas más allá de lo que Yahweh mandó, y eso provocó mucha destrucción, mucho derramamiento de sangre, y ese ángel caído es el enemigo, Lucifer, Satanás, que es el ángel que se quiso poner por poderoso, que quiso tomar el lugar del Todopoderoso, y por eso mucha gente se confunde, y eso es lo que terminan pensando, que el del Antiguo Testamento era Satanás, sin entender que era porque en ese tiempo, antes de que Yahushua viniera a vencerlo, estaba con mucho poder y era visto y seguido por muchos como si fuera el Todopoderoso verdadero. Igual que hoy en día, tristemente, pero ya habiendo venido Yahushua nos quitó la venda. Entonces decía, el ejemplo que da es que mandaba a matar y así quebraba el mandamiento. No, porque, bueno, algo que no había terminado de decir. Al ser la Torah incapaz de salvar, se revela que la Torah fue dada para condenar. Por eso lo que hace es acusar al que rompe el pecado, y como dice la escritura, la paga del pecado es la muerte. El hecho de que la escritura diga no matarás, pero cuando alguien mata tiene que ser matado y no hay nadie más para matarlo, o sea, obviamente, por si algo, dependiendo del juicio que se hacía, unas personas quedaban culpables con el veredicto de que tenían que morir, pero lo dejaban al Padre, y Yahweh el Todopoderoso era el que traía la muerte sobre esa persona de una u otra manera, en cuestión de días, meses, un año o algo así. Pero en otras ocasiones lo mataban a pedradas por haber roto la Torá, los mandamientos que fueron escritos en piedra. Entonces, a pesar de que, vuelvo y repito, es lo justo, la misma Torá que dice no matarás, después dice que hay que matar al que mató. Y, repito, es lo necesario por la realidad en la que estamos. Pero al entrar en una realidad perfecta donde no va a haber asesinato, esta porción de la Torá ahí no tendría sentido. Y por eso se habla de que las mismas letras que Yahweh utilizó las reacomodará para que ahora revelen algo diferente y más elevado en este caso, porque estaríamos en una realidad donde no habría asesinato, así como el otro montón de cosas que aparecen en la Torá. Dice, ¿qué significa Samael? Le dan varias traducciones. Una de ellas es el veneno del poderoso, otra es el poderoso ciego. Dice que una pregunta: ¿quién fue Melquisedec y por qué es importante? Ok, Melquisedec fue el sacerdote y rey de Salem, o Shalem, que era como se llamaba una pequeña porción de lo que después se convirtió en Jerusalén. Entonces, Melquisedec le puso Shalem, de Shalom, paz. Abraham le puso Yireh, cuando dijo Yahweh Yireh, Yahweh proveerá un cordero, cuando llevó a su hijo para sacrificarlo al monte Moriah, el monte de Yahweh Yireh, Yahweh proveerá. Y al Yahweh escoger a Abraham y Melquisedec y ser ellos tan amados por el Todopoderoso, para no querer quitarle el honor a ninguno de los dos, mezcló los nombres, así como el primero y el último se hacen uno. En el caso de Melquisedec, que le puso Shalom o Shalem, y Abraham, que le puso Yireh, Yahweh unió y lo llamó Jerusalén, el que provee paz, el que provee paz o la instrucción de paz. Entonces, Melquisedec significa mi rey es justo, o rey de justicia. Al ser rey de Shalem, era el rey de paz. En la escritura no se menciona quiénes eran sus antepasados,
Paulus tampoco lo menciona, pero en el libro de Yashar se menciona que es Shem, el hijo de Noah. Ahora está en un paréntesis, y eso pudo haber sido un agregado de los escribas judíos, pudo ser, repito, pero por el hecho de que está en un paréntesis, en el libro de Yashar aparece que es Shem, que es normalmente lo que se dice en el judaísmo. Lo interesante es que Pablo no menciona directamente que es Shem, pero eso puede ser por el hecho de que estaba dando a entender la razón por la que en el contexto donde se menciona Melquisedec no menciona su nombre, solo su título, o el hecho de que era un sacerdote según el orden de Melquisedec, que habría sido el sacerdocio que Yahweh estableció al inicio con Adán, que también pasaría después a Hanok y a otros más, Abraham, bueno, en este caso después de Hanok, Noah, después de Noah, Shem, y después de Shem, Abraham. Sería el sacerdocio de Melquisedec, eterno, que no tiene que ver con tribu. Fue hasta que vino de Jacob, Leví, que fue cuando se separó el orden de Melquisedec, o se cambió por algo terrenal. Cuando se separó, al Rubén pecar, el reino se le dio a Yahudá, el sacerdocio a Leví, y la primogenitura a Yosef. Entonces se dividió en 3 hijos, como los 3 enviados de Yahweh, para llegar a establecer finalmente, nuevamente, al traer la unión, el sacerdocio de Melquisedec, que obviamente Yahushua vino a establecer como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. El sacerdote, o el que está según el orden de Melquisedec, tiene la combinación de los 3: el reino, sacerdocio y la profecía, el don de profecía. Curiosamente, ese don de profecía iría con la primogenitura que se le dio a Yosef, y desde Yosef que viene el que es llamado el profeta, ¿verdad? Porque vendría Eliyahu, que está conectado con bueno, también con la profecía, por supuesto, y va a ser el sacerdote al lado del rey, que es el último, el profeta como Moshe, y Yahushua, que es el sumo sacerdote. En el judaísmo se dice que es Shem. En la genealogía que se puede obtener de la masorética y del Seder Olam y otros escritos, sí da para que sea Shem. Repito, la escritura no habría mencionado su nombre en ese contexto para que quede un misterio, dando a entender que es un sacerdocio eterno. Por eso no se menciona quién era su padre, madre, o si tuvo hijos, sino para dar a entender algo eterno, que también hay quienes interpretan que no se estaba hablando del sacerdote en sí, al menos en el verso donde se menciona Melquisedec, sino del tipo de sacerdocio, y eso cuando Paulus lo explica. Entonces, como persona habría sido Shem, el hijo de Noah, según el libro de Yashar y según los judíos. Ahora, tomando otras de los números que se toman de las genealogías, de por ejemplo la Septuaginta o la masorética, perdón, la samaritana, con la samaritana y la Septuaginta se dan números diferentes, lo cual dificulta que fuese Shem, y de ahí lo que mencioné del paréntesis en Yashar. Pero, digamos, según un libro que estoy leyendo ahorita, de hecho, de Ken Johnson, en sí que de lo que voy a mencionar, ese ya lo leí, y habla de que que la genealogía del libro masorético es la más confiable por varios factores ahí y pruebas que él presenta como evidencia. Entonces, para muchos esa es la más confiable, y por ende Shem sí podría ser, pero las otras genealogías que cambiaron unos números, los escribas con la pluma mentirosa, como dice Jeremías 8:8 y Lucas también, con esas otras genealogías no daría el tiempo para que fuese Shem. ¿Por qué es importante? Ok, como estaba diciendo, porque es el sacerdocio original, es el sacerdocio celestial, a diferencia del sacerdocio terrenal, que es el de Leví, y que sería temporal. Pero el sacerdocio
de Melquisedec. Por ejemplo, el sacerdocio de Leví se acababa a los 50 años. Cuando la persona llegaba a 50 años tenía que pasar el sacerdocio al que seguía. Iba de 25 años a 50 años. A los 50 tenía que pasar el sacerdocio a otro. Y solo descendientes de Leví podían ser sacerdotes. En el caso de Melquisedec, no importa de dónde venga, es a quien Yahweh escoge. Y en este caso era hasta la muerte. Cuando el sacerdote, según el orden de Melquisedec, moría, se pasaba al que seguía, según Yahweh escogía. Obviamente el sacerdote Yahweh le revelaba antes de morir para pasarlo, como en este caso Melquisedec lo habría pasado después a Abraham, pero se dividió en Jacob, vuelvo y repito. Entonces es el sacerdocio celestial que ponía Yahweh en una persona, y cuando esa persona moría pasaba a otro. Pero como Yahushua resucitó y vive eternamente, ahora él es por la eternidad el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque al ya no morir no hay nadie que lo vaya a reemplazar. Y por eso es que en Génesis no se menciona antepasados o descendientes de Melquisedec, para que quede como alguien que es eterno, al igual que Yahushua. Dice, los chakras existen. Pues sí, o sea, hay diferentes puntos de energía en el cuerpo. Curiosamente 7, como las 7 luces de la menorá, los 7 días de la semana, los 7 días de la creación, los 7 planetas, al menos que se pueden ver con el ojo humano, y otro montón de cosas que tienen que ver con 7. Entonces son puntos de energía que dependiendo de cuán carnal sea la persona, se encuentran bloqueados la mayoría, y la persona se encuentra en lo más bajo de esa energía, en lo que tiene que ver más con lo carnal, sexual, como por ejemplo era todo lo que tiene que ver con la gula, la vagancia, otras cosas. Pero entre más se purifica y mejores obras hace, y más crece espiritualmente, pues se va abriendo y por decirlo así, como extendiendo hasta llegar a usar más el intelecto, y por ende llegar a la cabeza, ¿verdad? Que es lo que llaman el de la corona. Claramente, o sea, el punto es que esos puntos energéticos sí existen, que el cuerpo tiene, bueno, eso, y como lo que mencionaba, dependiendo de la persona, cómo sea espiritualmente, dónde se concentra su energía, o cuán bloqueado está. Pero ya con eso no estoy diciendo, ¿verdad?, que el hinduismo o yoga o alguna de esas cosas sea recomendable. Obviamente que no, ¿verdad? No es la religión verdadera en lo absoluto. Lleva a otro montón de errores. Pero es también como hablar de karma, que es el término que le dan. Obviamente es una realidad, pero en la escritura no se llama karma, simplemente justicia. Dice aquí, ¿crees que el nuevo orden mundial sea el séptimo reino que tenga que durar breve tiempo para darle camino a la bestia? No, ese ya sería el reino de la bestia. También dura poco, pero sí, ese ya sería el octavo, según lo que vemos en la escritura. El séptimo ya habría pasado. Algunos consideran que fue el papado. Como he mencionado, también está la posibilidad de Tartaria, que es una información que ha estado saliendo en los últimos años, y podría ser ese el imperio séptimo, que duró corto tiempo. Proverbios 30, 28 al 29, por favor, vamos a ver. La araña que atrapas con la mano, pero está en los palacios reales. Voy a ver si leo un contexto, a ver si ayuda de algo. Me voy a enfocar en los que me dijo, pero voy a empezar desde donde él empieza el contexto de ese verso. Dice, 4 de las cosas más pequeñas de la tierra son más sabias que los sabios. Entonces ahí está el inicio, que se necesita entender a lo que se está refiriendo. 4, igual que los 4 ángulos de la tierra, las 4 letras del nombre, los 4 niveles de interpretación, 4 mundos de creación. Dice, 4 de las cosas más pequeñas de la tierra, ¿verdad? Que normalmente la gente piensa que algo por ser pequeño no es importante. Dice, 4 de las cosas más pequeñas de la tierra son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo que no es fuerte, ¿verdad? Obviamente son fuertes en comparación y también por el tamaño que tienen, pero en el sentido de que son diminutas y
y muy fáciles de destruir. Dice, las hormigas, pueblo que no es fuerte, pero en verano preparan su comida. Se preparan, mientras que hay un montón de hombres que Yahweh les dio inteligencia, intelecto y no se preparan. Entonces son menores que hormigas, son menos sabios que las hormigas. Dice, los conejos, pueblo que no es vigoroso, pero hacen su casa en la piedra, ¿verdad? Entonces se protegen. La piedra que representa a Yahushua el Mesías. Es inteligente hacer la casa en la piedra porque está protegido, no se va a venir abajo. Las langostas, es el tercero, que no tienen rey, pero salen por cuadrillas. A pesar de que no tienen un rey, una cabeza que les guíe, se forman en orden, como un ejército, por cuadrillas. Después viene el verso al que me preguntaba, la araña, que la atrapas con la mano, ¿verdad? Que es pequeña y uno es capaz de atraparla con la mano, pero está en los palacios reales, donde muchos hombres desearían estar y no pueden llegar nunca en sus vidas, pero ahí están las arañas. Esa pequeñez le ayuda a meterse en lugares donde no se esperaría. El hecho de que hay telarañas aún en los palacios es el punto. Aún en un lugar muy especial pueden llegar a encontrarse telarañas que normalmente se conectan con cosas bajas, sucias o desorden. También obviamente está hablando de la sabiduría de la araña, como para también hacer la telaraña y poder meterse en lugares donde, repito, muchos desearían estar y nunca podrían. David, se dice que David una vez se hizo la pregunta de para qué servían las arañas, de para qué Yahweh las había creado, de que no había entendido para qué había creado las arañas, ni tampoco había entendido para qué creó o permitió que existieran personas dementes. Entonces decía que esas eran las únicas dos cosas que no había entendido. Y un día estuvo en una cueva donde lo andaba buscando Saúl y sus ejércitos para matar a David, y mientras David estaba en la cueva, Yahweh se encargó de que una araña hiciese una tela, ¿verdad? Una tela de araña que cubriese la entrada de la cueva. Cuando pasaron los soldados, al ver la telaraña dijeron, no, aquí no puede haber nadie adentro porque hay una telaraña, la hubiera roto. Entonces continuaron caminando y no encontraron a David. Entonces se dio cuenta que en lo que respecta a su mundo, su vida, la telaraña y la araña fueron creadas para salvar a David ese día. Y de fijo para otro montón de cosas con las cuales Yahweh, con el propósito que Yahweh la creó, pero en ese momento y para David, obviamente fueron creadas para que él se salvara. Y por otro lado, una vez lo atraparon a David y él se hizo pasar por demente y se salvó, y una vez más entendió que había un propósito, al menos en lo que respecta a su vida, su experiencia. Dice después el verso 29, 3 cosas hay de hermoso andar, y una cuarta que pasea con elegancia. Nuevamente el 3 que representa estabilidad, y la cuarta que llega a confirmar esa estabilidad, ¿verdad? Como una mesa con 3 patas que se mantiene, pero con 4 es mucho más firme. También 3 como los últimos 3 niveles de creación, y el cuarto que es el más alto, emanación, Atzilut, como las 3 últimas letras, y la Yud que es la que está elevada en el nombre de Yahweh, como Yahweh, y después los 3 enviados de Yahweh, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el orden. Y dice, el león fuerte entre todos los animales. El león fuerte entre todos los animales que no retrocede ante nada. Pero sí, el 29 tiene más sentido si se leen los que le siguen. Entonces lo voy a leer rapidísimo. El gallo altivo y también el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Esos serían los 4 de hermoso andar. El león, el gallo altivo, el macho cabrío y el rey. Curiosamente todos tienen corona. El león su melena, el gallo su cresta, el macho cabrío sus cuernos y el rey la corona de oro, a quien nadie resiste. ¿Podrías por favor explicar un poco de la fiesta Shemini Atzeret, dónde aparece en la Torah? En Levítico 23, donde aparecen todas las fiestas. El 33. Habló Yahweh a Moshe y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de ese mes séptimo, o sea este día, que estamos en el 15 aún, celebraréis durante 7 días, a partir de hoy, la fiesta solemne de Sukkot en honor a Yahweh.
El primer día apartada convocación, por eso nos reunimos hoy, llegaron pocos tristemente, pero bueno, el primer día habrá apartada convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Durante 7 días presentaréis ofrenda quemada a Yahweh, el octavo día tendréis apartada convocación. Vea cómo dice, el octavo día tendréis apartada convocación aquí, así lo traducen, tristemente eso es parte de lo que provoca el error de interpretación, la traducción. Pero veamos que dice, durante 7 días presentaréis ofrenda quemada a Yahweh. Después había dicho, a los 15 días de ese séptimo mes, en el verso 34, celebraréis durante 7 días la fiesta de Sukkot. O sea, Sukkot dura 7 días. 7 días de ofrendas, 7 días de Sukkot, según el 34. Entonces, después dice, durante 7 días presentaréis ofrenda quemada a Yahweh. Después dice, el octavo día tendréis apartada convocación y presentaréis ofrenda quemada a Yahweh. Lo separa. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Ahí donde dice, en el verso 36, en hebreo, dice, una semana de días acercarás ofrenda o harás ofrenda para Yahweh. Después día, en el día Hashemini, en el día octavo, Mikra Kodesh, habrá asamblea apartada. Y dice después, será para ustedes, y Lehem, decía en el día octavo, como dije, Shemini, Mikra Kodesh, es asamblea apartada, será para ustedes, y traerás ofrenda quemada para Yahweh. Dice Atzeret Hu, no, en este caso Atzeret Hi, asamblea será. Entonces de aquí se agarra el Shemini, que es 8, y el Atzeret, que significa la octava asamblea. La octava asamblea. Shemini Atzeret, repito, se encuentra en hebreo en el verso 36, que es el día octavo. Entonces dice, lo leo de la traducción al español, durante 7 días presentaréis ofrenda quemada a Yahweh. El octavo día, Shemini, tendréis apartada convocación. Después dice, y presentaréis ofrenda quemada a Yahweh. Donde dice es fiesta, es donde dice Atzeret. Entonces esa es la fiesta, Atzeret, es asamblea, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces, ahí la traducción, y repito, en muchas doctrinas lo toman como si fuera la misma fiesta, pero es lo mismo que sucede en el reflejo que se hace con Pesaj. Pesaj es el 14, se extiende hasta el 15, pero el 15 empieza Matzot, que dura 7 días, empieza desde el 15, entonces se le agrega Pesaj, que empieza el 14, tenemos 8 días. Hay un espejo con Apocalipsis, con el séptimo mes, en el cual Sukkot empieza en el 15, así como Matzot empieza en el 15. Sukkot dura 7 días, así como Matzot dura 7 días. Pero después de los 7 tiene un día extra que es Shemini Atzeret, la octava asamblea. Así como Matzot, el día antes de la fiesta, es Pesaj. Entonces, como un espejo que está al revés, Matzot tiene una fiesta el día antes, Shemini Atzeret tiene una fiesta el día después de Sukkot. O más bien, Sukkot tiene 7 días y el día después tiene pegado una fiesta que es Shemini Atzeret. Entonces, espero eso haya quedado claro. Salir a las montañas en Sukkot es explícito en las instrucciones de Levítico o Deuteronomio, o es una deducción que se hace porque no podemos subir a Jerusalén. Ok, bueno, la ley lo que manda es que debamos ir a Jerusalén, y el punto es que si uno estaba si uno iba a viajar a Jerusalén, claramente es porque vivía en otro lado, y al ir a Jerusalén aprovecharía para estar en ramadas durante el tiempo que estuviese ahí. Ahora, en Levítico 23 voy a leer lo que habla de Sukkot en sí.
Bueno, ya había leído parte, pero repito, dice, habló Yahweh a Moshe y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo celebraréis durante 7 días la fiesta solemne de enramadas de Sukkot en honor a Yahweh. El primer día habrá apartada convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Durante 7 días presentaréis ofrenda quemada a Yahweh. El octavo día tendréis apartada convocación y presentaréis ofrenda quemada a Yahweh. Es fiesta y ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh en las que convocaréis apartadas reuniones para ofrecer ofrenda quemada a Yahweh, holocausto, ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su día. Además de los sábados de Yahweh, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas las ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Yahweh. Pero a los 15 días del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, aquí vemos a los 15 días del séptimo mes, eso es Sukkot, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, eso muestra que el tiempo de cosecha se dará en Sukkot, me refiero a la cosecha del arrebatamiento. Haréis fiesta a Yahweh por 7 días, el primer día será de descanso y el octavo día será también día de descanso. Tomaréis el primer día ramas con frutos de los mejores árboles, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y durante 7 días os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim. Le haréis fiesta a Yahweh durante 7 días cada año, os será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el séptimo mes la haréis. En enramadas habitaréis 7 días. En enramadas habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en enramadas. Entonces, como decía, los otros escritos habla de que hay que ir a Jerusalén. Entonces, si iban a estar lejos de su casa, entonces al estar ahí sería similar a como cuando salieron de Egipto, donde vivían, para ir a la tierra prometida, pero tuvieron que estar en tiendas por mucho tiempo, como dice aquí, para que sepan vuestros descendientes. Entonces, al ir a vivir en enramadas durante este tiempo, uno debería transmitirle a los hijos, a los descendientes, el por qué se hace, por qué se practica. Dice, para que sepan vuestros descendientes que en Sukkot, en Ramadas, hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Curiosamente nos sacó el 15 del primer mes, pero esto se celebra el 15 del séptimo mes. Entonces esto conecta el primer éxodo con el segundo éxodo, como acabo de mencionar con respecto a la cosecha. Para que sepan vuestros descendientes que en Sukkot hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Yahweh vuestro Elohim. Entonces viene siendo una práctica para el tiempo de la huida. Así habló Moshe a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh, sobre los Moedim de Yahweh. Como saben, ¿verdad? Y claramente, tristemente, por el estado del pueblo hoy en día en el exilio y los trabajos y demás, es difícil para muchos el poder sacar los 7 días. Bendito Yahweh, ¿verdad? Los que sí pueden hacerlo y que lo hagan, espero, sacar los 7 días e irse a las montañas, en este caso que sería ir a las montañas, puesto que no podemos ir a Jerusalén, y practicar, como dije, en cierta manera, al menos irse preparando mentalmente para la huida, que sería, repito, cuando suceda, a partir de un día como hoy. Esto Yahweh lo mandó, como es claro por el verso 39, cuando dice, cuando ya hayáis recogido el fruto de la tierra, se está refiriendo a la tierra de Israel. Entonces se está refiriendo a que este cumplimiento se podría dar sin problema mientras estuviésemos en la tierra, teniendo tierra propia y pudiendo hacer cada una de las cosas que menciona acá, como ir a Jerusalén, tomarse los días, etc. Y ahí, como decía, que había convocación, ¿verdad? Por eso hoy nos reunimos, y de hoy en 8 también nos reunimos, porque dice que hay convocación el primero y el octavo. Cuando queremos que el maligno no nos haga mal, se le puede dar órdenes directamente a él. Sí, se le pueden dar órdenes porque él ya está bajo la autoridad de Mashiach y Mashiach está en nosotros, pero hay que tener cuidado, hay que ser conscientes de que el enemigo es un malaj también, es un mensajero que también sirve a Yahweh. Y lo digo porque en el cristianismo se ha enseñado algo muy diferente, como si el Todopoderoso y Satanás fueran contrarios, sin entender que Satanás es un ángel de Yahweh y es simplemente contrario a la humanidad, contrario al bien.
para funcionar como obstáculo para esta realidad en la cual habría maldad. Entonces, por eso la escritura dice que ni siquiera Micael se atrevió a reprenderlo directamente, sino que dijo Yahweh te reprenda, cuando habló en tercera persona en Zacarías, y también cuando estaba peleando por el cuerpo de Moshe. Entonces hay que entender que Satanás es también un siervo, por ende uno se puede referir a Yahweh para que Yahweh le ordene a su malaj según lo que uno necesite o quiera. Y lo digo por el hecho de que hay gente que se puede dejar llevar por la soberbia, jactancia de saber que hay autoridad sobre el enemigo y usar palabras o expresar emociones que no serían correctas a la hora de hacerlo. O sea, yo he escuchado a esta gente usar malas palabras para hablarle al enemigo sin entender que al hacer eso están hablando como el enemigo quiere que hablen para que se vuelvan impuros y otro montón de cosas. Y bueno, eso también es importante, el hecho de que hubo un par, bueno, de fijo hubo más, pero en la escritura nos revela un par de hombres que andaban exorcizando con varios rituales, pero cuando se dieron cuenta que Pablo sacaba demonios con el nombre de Yahushua, entonces ellos empezaron a usar el nombre, decidieron usar el nombre. Entonces un día le hablaron a un demonio y le dijeron, te conjuramos en el nombre de Yahushua que salgas de este hombre. De hecho dijeron, te conjuramos en el nombre de Yahushua, a quien predica Pablo, dando testimonio de que ellos no creían en Yahushua, simplemente sabían de su poder. Entonces, al decir ellos esto, te conjuramos en el nombre de Yahushua, a quien predica Pablo, que salgas de este hombre, el demonio se volvió y les dijo, nosotros sabemos quién es Yahushua y quién es este Pablo, pero de ustedes no sabemos quiénes son. Entonces se abalanzó sobre ellos y los mandó avergonzados, se interpreta como que los violó. Entonces estas personas estaban aprovechando del poder del nombre de Yahushua y pensaban que podían usarlo para su negocio, sin entender que si uno no cree en el Mesías verdaderamente y no cumple sus mandamientos, si uno no predica de Mashiach, los demonios no van a saber nada de uno. Yahushua dijo, el que me confiese ante los hombres, yo le confesaré ante Yahweh y sus ángeles. Entonces Satanás sabe de uno si uno confiesa a Yahushua entre los hombres, pero si uno no lo hace, si uno le da vergüenza, entonces Satanás y los ángeles no saben quién es uno. Entonces es clave también eso, porque alguien, como repito, por la forma en que le habla un espíritu, sin él tener cumplimiento de los mandamientos, sin tener a Yahushua y la confesión de su nombre, puede ser afectado. Vamos a ver, me dice aquí cómo se guarda o se celebra Shemini Atzeret, reuniéndose, congregándose principalmente, pensando en el día de la unión entre Yahweh y la congregación, ese es el día en el que se va a dar la unión, el gran día llamado también. Entonces, pensando en ese momento de la transformación, recordando ese momento que habla Pablo que se va a dar del arrebatamiento, en sí Yahweh manda a congregarse, a no trabajar y congregarse. Dice aquí, los de las naciones que pasen al milenio, pero que no son del pueblo, ¿serán impíos? No. Bueno, las naciones que van a poder pasar después del juicio son personas que no aceptaron al Mesías, porque no llegaron a conocerle, no supieron al respecto, pero que sí cumplían los mandamientos, o sea, amaban a su prójimo como a sí mismos, se comportaban según lo que dice la Torá sin conocer la Torá. En lo que respecta a los que se van a multiplicar durante el milenio, que son de las naciones, son los que van a reconocer la maldad del nuevo orden mundial, del sistema de la bestia, y van a rechazar la marca de la bestia, pero no van a estar presentes para cuando los quieran matar. Entonces estarán ocultos por 1335 días hasta que ya todo se acabe y puedan salir y continuar multiplicándose por 1000 años, que sería cuando Satanás va a ser soltado y va a ir a engañar a los que pueda, a los que le hagan caso. Dice, buenas noches, Corey, ¿será que algún día volveremos a ver a nuestros difuntos familiares? Así es, completamente. La escritura dice que cuando las personas mueren son reunidas con sus familiares que ya habían muerto. Entonces ahí están todos los familiares esperando reunirse con los demás o esperando ser resucitados para reunirse con sus familiares que van a ser transformados. Claramente hay algunos familiares que por sus decisiones
no van a poder estar ahí presentes, porque ellos habrían decidido estar en otra parte. Igualmente se les llegará a ver, pero en una situación muy muy diferente a la que ellos desearían o esperarían. Bueno, desearían, porque no esperan, puesto que por eso no creían. Dice, ¿qué le diría usted a aquellos predicadores que opinan que el nombre no tendría importancia hoy día, ya que el mismo Yahushua dice en Apocalipsis 2:17 que es en el milenio donde se revelará su nombre a los que lograron vencer? Ay, 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 cómo tuercen la escritura. Voy a leer Apocalipsis 2:17. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído oiga, ¿verdad? Vea qué clave. O sea, el que tiene oído según lo espiritual, que oiga, que entienda. Oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, el lejem celestial, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Okay, entonces esto se puede interpretar de dos maneras. Una, que cada persona va a recibir un nombre nuevo, diferente al que le pusieron en la tierra, y solo va a poder entender el por qué aquella persona que lo reciba. Pero cuando conectamos esto con Apocalipsis 19:13, donde dice, sus ojos eran, bueno, leo desde el 12, sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Vean cómo dice, tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. En lo pasado vimos que decía, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Hay que recordar una clave que conecta ambas interpretaciones, y es que los 144,000 escogidos, de los cuales se está hablando en Apocalipsis, bueno, en Apocalipsis 3 cuando habla de Filadelfia, o en sí aquí que estaría hablando del vencedor, al ser los 144,000 escogidos el cuerpo de Mashiach, entonces son el cuerpo de ese nombre, por ende reciben el nombre de Mashiach como herencia. Entonces, de la misma manera, como acabo de decir, en Apocalipsis 2:17 está hablando del vencedor en singular, y esto es algo que los cristianos tristemente no van a entender, pero recuerde que en Apocalipsis 6, y lo digo por la doctrina, no por ser, o sea, por la doctrina cristiana y por lo que les enseñan. Entonces sería un poco complicado el poder hacerle entender esto sin explicarle un montón más de escritura. Pero en Apocalipsis 6, 1 y 2 aparece la salida del primer jinete en el caballo blanco, que eso es algo positivo, pero los cristianos interpretan que es negativo porque no entienden la venida del último, no entienden quiénes son los dos testigos y demás. Entonces, en Apocalipsis 6 dice que sale venciendo y para vencer. Si fuera Satanás, si fuera el anticristo, estaríamos en problemas porque eso indicaría que va a ganar. Pero si entendemos lo que la escritura nos revela, que es la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, como le dijo Yahweh a Yahushua en el Salmo 110, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Yahushua ascendió después de resucitar y se sentó a la derecha del Padre, y ahora viene Yahweh nuevamente para poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Por eso viene el jinete de un caballo blanco, o sea, a pelear, a diferencia de cuando viene un asno humilde, en el sentido de a salvar con misericordia. Entonces, también lo que uno cumple literal, otro espiritual. Entonces no es que literalmente va a andar en caballo el último, sino que viene a hacer guerra, que es lo que representa el caballo espiritualmente. Entonces, como dice, él saldrá venciendo y para vencer. Eso quiere decir que él va a ser el vencedor. Al vencedor Yahweh le da un nombre, porque tendría un nombre cuando vendría como el primero y tendría un nombre cuando vendría como el último. Ese nombre con el que viene como el último para ese momento sería un nombre nuevo, porque el nombre del Mesías, Yahushua, a través del cual somos salvos, como está escrito, fue dado a él hace unos 2000 años más o menos. Entonces es un nombre que ya ha estado ahí, y de hecho ya se había revelado en la escritura desde hace mucho tiempo para que la gente le reconociese cuando viniese. Se le dio el nombre a Joshea, que se convirtió en Yahushua, y a Yeshua, que se convirtió en Yahushua, el sucesor de Moshe y el sacerdote del tiempo de Zacarías.
En Apocalipsis 3, cuando habla del vencedor, dice: al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi poderoso. En el templo de Yahweh habían dos columnas, Yaquín y Boaz. Yahushua es representado por Yaquín, entonces por eso ahora el Mesías está diciendo: yo lo haré la otra columna, Boaz. Ese es el último, como también es representado por Boaz, quien se casa con Ruth en el libro de Ruth. Dice: al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi poderoso y nunca más saldrá de allí, como David había pedido. Por eso este es la rama de David. El otro pilar es la raíz de David, la raíz y la rama, primero y último. Nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi poderoso, Yahweh, y el nombre de la ciudad de mi poderoso, la nueva Jerusalén, que en Jeremías dice que se va a llamar Yahweh Sidkeinu, la cual desciende del cielo con mi poderoso y mi nombre nuevo. Porque también en Jeremías profetiza que el título que se le dará al último será Yahweh Sidkeinu, igual que la de la nueva Jerusalén, como dice aquí, mi nombre nuevo. Entonces Yahweh va a revelar un nombre nuevo en el fin de los tiempos, principalmente cuando ya todo se cumpla, para el último. Pero el nombre del Mesías es el nombre que la Escritura llama el nombre sobre todo nombre. Entonces, al ser el nombre que es sobre todo nombre, y lo leo rápidamente en Filipenses 2:9, por eso Elohim también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahushua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahushua HaMashiach es el soberano para estima de Yahweh el Padre. Por otro lado, en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, con este verso se le viene abajo la teoría o el argumento que le dijeron, porque está diciendo que el nombre ya fue dado y que es a través de ese nombre que recibimos la salvación. Entonces, ¿cómo un pastor va a decir que Yahweh se va a esperar hasta la otra vida para revelar el nombre? ¿Cómo vamos a llegar a la otra vida si la única forma de llegar a esa otra vida es a través del nombre del Mesías? Como lo dice aquí, al menos en lo que respecta a salvación. Mi punto es que el nombre se está revelando y se va a revelar como lo revela la Escritura, y la gente va a tener que escoger la verdad o la mentira, y por escoger la mentira muchos van a caer. Y en ningún otro hay salvación, en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces ese verso es clave. Entonces decía la pregunta: ¿qué le diría usted a aquellos predicadores que opinan que el nombre no tendría importancia hoy día, ya que el mismo Yahushua dice que en Apocalipsis 2:17 que es el milenio donde se revelará su nombre a los que lograron vencer? Si eso es un error gigantesco de interpretación, y creo que es como algo que agarró para quitarse el tiro, porque en realidad me parece sorprendente que haya utilizado ese argumento cuando no tiene ningún sentido con el resto de la Escritura. Dice, bueno, aquí me lo había escrito. Dice: ¿por qué hay animales impuros, o por qué se señala tanto el cerdo por su impureza? ¿Qué significa el cerdo? Los animales, así como el hombre fue hecho imagen y semejanza de Yahweh, Yahushua en sí, los animales fueron hechos imagen y semejanza de los ángeles. Entonces, entre los ángeles hubo unos que se rebelaron y llegaron a funcionar como los enemigos de la humanidad, y estos son representados por los animales impuros. Así como, por otro lado, en lo que respecta a la humanidad, los animales impuros representan personas que por su debilidad y su pecado en particular se conectan con uno de esos animales. Las liebres o conejos como animales impuros hacen alusión a los fornicarios y adúlteros, los perros a los incrédulos y sodomitas, las hienas
también a los homosexuales, los que cambian, dicen cambiar de sexo o género, las águilas buitres, que representan los ladrones, los pulpos y otras criaturas de la profundidad del mar, que representan los que se inmersan en lo más bajo del pecado, en la oscuridad, en el barro. El cerdo tiene una peculiaridad que no tiene ningún otro, y es que exteriormente parece puro porque tiene pezuña partida, pero en el interior es impuro porque no rumía con la comida. En el caso de la liebre es al revés, rumía con la comida pero no tiene pezuña partida, entonces es impuro al revés, pero en sí el cerdo es el único que tiene esa característica, y representa a los que siguen a Lucifer, básicamente. Representa, sabiéndolo o sin saberlo, representa a los que se dejan llevar por la vanidad y aparentan el ser muy apartados, muy puros, muy santos, como dirían, pero en su interior están llenos de oscuridad, de maldad, de engaño. Son los que pueden reconocer que está esta vida y la otra, que hay una vida espiritual y una vida terrenal, natural. Son aquellos que pueden dividir la escritura, por eso la pezuña partida, que pueden conocer la escritura, como Lucifer conoce la escritura, pero no la entiende. Por eso no rumían con la comida. El alimento que reciben de la escritura no lo pueden elevar a los cielos para entenderlo de manera celestial y después hacerlo descender para explicarlo de manera terrenal, de manera simple. Entonces no rumían con la comida, pero sí tienen pezuña partida. Por ende representan a las personas, repito, que se hacen pasar de puros, apartados, que dicen conocer la escritura, pero que en realidad no la entienden, porque no rumían con la comida. Dice Koresh, ¿qué son los portales? Es bíblico. Un portal es una puerta. Ahora, a lo que usted se refiere, yo creo que es como portales interdimensionales. Me imagino que es a lo que se refiere. Ahora, que serían puertas que llevan de esta realidad a otra realidad, a otro mundo, dependiendo de cómo lo interprete o a quien haya escuchado, ¿verdad? Puede ser una puerta que lleve al pasado o al futuro, que eso sería hacer un viaje en el tiempo, en esta misma realidad, así como podemos viajar en el espacio, encontrar alguna puerta en este mundo a través de la cual se pueda viajar también en el tiempo. Por ejemplo, eso es lo que algunos teorizan con algunos lugares de la Tierra. La otra sería una puerta que lleve a otra dimensión, que sería mundos paralelos, parecidos a estos pero diferentes en cuestión de las decisiones que se han tomado, las cosas que han sucedido, cómo se han dado los eventos históricos y demás, que es como dicen algunos. Eso yo no creo que sea así, lo menciono porque eso lo mencionan muchos, es como una de las teorías hoy en día más comunes, que han metido en películas y otro montón de cosas, al propio creo, para tratar de darle una cierta explicación al hecho de que hay varios mundos en el mismo espacio existiendo: el mundo de los demonios, el mundo de los espíritus, el mundo de los ángeles, el mundo de los humanos, entre otros, porque sí hay bastantes. Entonces serían portales a través de los cuales entidades viajarían de la realidad de ellos a la nuestra. Por ejemplo, en cierta forma, cuando se hace brujería y se usan algunos signos que se escriben en el suelo, se está buscando abrir un portal para que esas entidades lleguen, con el pago que hacen a través de la sangre de algunos animales o cosas así. Ahora, que si es bíblico, vamos a ver, por ejemplo, cuando Jacob llega a Betel, él tiene una visión de la puerta del cielo abierta y una escalera que estaba de la tierra hasta el cielo, en la cual ascendían y descendían los malajim de Yahweh. Entonces él vio una puerta y llamó a ese lugar Betel, porque dijo ser la casa del Todopoderoso. Y ese es un ejemplo. De fijo hay otros que se podrían interpretar como portales. En cierta forma la visión que tiene Ezequiel en cierta manera se puede conectar, y algunas otras cosas, pero principalmente esa claramente era como una puerta hacia el segundo cielo, una puerta hacia la dimensión de los ángeles.
¿Qué significa en Daniel se levantará Micael? La explicación más simple, que es como la única que he escuchado en el cristianismo, es el hecho de que se levantará para hacer juicio. En realidad, de tomarlo así, tendría más sentido que se levantará para proteger al pueblo sobre el cual está puesto, como lo dice ese verso. Pero también está dando a entender, junto con otros libros de la Escritura y lo que vemos en Apocalipsis, que se levantaría en el mundo. O sea, llegaría a la tierra como un ser humano. Voy a leer Apocalipsis 12:1, y es cuando se manifiesta como uno de los dos testigos, a quien Moshe representó. Por eso sería el testigo como Moshe. El ángel tuvo que andar y proteger y guiar a Moshe durante los 40 años, como Yahweh le mandó al inicio de... pero era porque Moshe representaba la manifestación de Micael en el futuro para el segundo éxodo. Entonces fue como si se estuviera dando un ejemplo en el primer éxodo, siendo Micael el que guiaba los eventos a través de Moshe. Entonces, en Daniel 12, verso 1 dice, en aquel tiempo, o sea, al fin de los tiempos, según el contexto, y en realidad según ese término cada vez que se usa en la escritura es una profecía para el fin de los tiempos, pero como siempre digo, las profecías tuvieron otros cumplimientos menores antes del final. Entonces dice, se levantará Micael, aquel que es como el poderoso, significado del nombre, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El gran príncipe, o sea, ese es el príncipe. De hecho, en Daniel, esto es uno de los datos que nos hacen entender que viene a la tierra. En Daniel aparece Micael aquí como el gran príncipe. En otro verso de Daniel aparece como el príncipe del pacto. Sabemos que Micael es un malaj, un ángel. En Malaquías 3 dice que de último, después del Mesías, vendría el malaj del pacto, el ángel del pacto. Entonces en Daniel tenemos que Micael, el malaj, es el príncipe, el gran príncipe, que también es el príncipe del pacto. Y por ende es el malaj del pacto, que se menciona en Malaquías como el tercero que viene después del Mesías y Eliyahu, en Malaquías 3:1. Entonces, Micael vendría a la tierra como el testigo como Moshe, uno de los dos testigos, se levantaría en el fin de los tiempos para convertirse en el príncipe. ¿Por qué? Porque ese es el que va a tomar el reino a través de Yahushua, claramente, como David cuando tomó el reino, pasó de príncipe a rey, se podría decir. Entonces, el gran príncipe, así como fue representado por Moshe, también fue representado por David. Lo digo por el ejemplo que acabo de mencionar, ya que Saúl representa a Lucifer y David a Micael. Entonces, Micael tiene que venir a la tierra y a través de Yahushua obtener la autoridad para poder sacar a Lucifer del cielo y tomar su lugar, como tomó David el lugar de Saúl. Entonces también viene como el príncipe que confirma el pacto. Por eso es el ángel del pacto y el príncipe del pacto de Daniel y de Malaquías 3. Y dice, en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, como lo es ahorita, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, el peor de los tiempos de la historia humana. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. Ahí están los escogidos que van a ser cosechados. Todos los que se hallen inscritos en el libro. Libro que se abre hasta que se abren los 7 sellos. Y por eso es que en ese momento es donde se empiezan a sellar a los 144,000 durante las trompetas, para que en la séptima trompeta sean cosechados. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados en la primera resurrección, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice, ¿cómo cortaba las piedras el gusano que descubrió el rey Salomón y si se usó para hacer el templo? Según varios escritos, sí se usó, era el shamir, pero hay quienes consideran que el shamir no era un gusano, sino una piedra preciosa muy especial que podía cortar cualquier otra piedra. Entonces, como el diamante que usan para cortar otras cosas,
pero el shamir sería todavía más denso. Entonces dicen que el shamir era una piedra. Se menciona en Ezequiel cuando se habla proféticamente de la frente del último, para quebrar las frentes de los rebeldes, de los impíos que van en contra de la verdad. Y en otras interpretaciones se dice que era un gusano. Entonces era como si el gusano, a través de su paso, ¿verdad?, como con la baba que dejaba, iba cortando la piedra por la cual pasaba. Y sí, hay varios escritos que lo mencionan, es muy posible que se haya sido. Dice aquí qué significado puede tener las montañas, ya que el Eterno se manifiesta en una. Las montañas representan reinos, en lo que respecta a personas, representan a los patriarcas, a los líderes, a los que son cabeza del reino. Y al ser las montañas más cerca del cielo, era un lugar que se conectaba con los poderosos, y por eso Yahweh escogió una montaña, pero una montaña humilde, una montaña pequeña, para manifestarse y mostrar así su humildad y cómo estaba escogiendo un pueblo pequeño comparado con los demás. ¿A quién tienen que ir a comprar el aceite las vírgenes? A los que lo venden. El aceite representa espíritu. El aceite representa el espíritu. El espíritu de profecía es el aceite de encendido de lámparas. El aceite de unción es el espíritu de la verdad. Entonces, está haciendo alusión a que estas vírgenes no se cansaron de estudiar las profecías. Continuaron con las profecías, con el espíritu de profecía de la Ruach HaKodesh, para poder llegar a entender cuándo se darían las cosas, y por eso estaban preparadas. El espíritu, la profecía, el entendimiento, la enseñanza y la luz debería recibirse de aquellos que la enseñan, los maestros, los pastores, verdaderos, por supuesto. Obviamente, principalmente de Yahushua, pero ahí en esa parábola Yahushua, el que viene como el novio, entonces por eso lo que acabo de mencionar, pero en sí la persona en el nombre de Yahushua recibe la Ruach HaKodesh, como dice Juan 14:26. Dice, ¿podrías explicar los jinetes del Apocalipsis? Por lo menos uno. Voy a resumir los 4. Aparecen 4 caballos con sus 4 respectivos jinetes. En la escritura, los caballos representan guerra, porque los caballos en sí fueron creados para ir a la guerra, se podría decir, en lo que respecta a los animales. No tienen miedo a ir a pelear, corren sin importar lo que se encuentre al frente, ¿verdad?, hacen caso al amo y demás. Entonces representan guerra, los caballos. Entonces se puede ver esos 4 jinetes como 4 entidades que van a traer un tipo de guerra al mundo, un tipo de conflicto. El primer caballo es un caballo blanco. El blanco en la escritura representa pureza. Entonces es una guerra espiritual. Es el que sale venciendo y para vencer. Es el testigo como Moshe de Apocalipsis 11, uno de los 2 testigos. El primer jinete del caballo blanco, guerra espiritual. Por eso viene con un arco, así como Yahushua es la espada, el último el arco. Se le da una corona y sale venciendo y para vencer, o sea, va a terminar siendo el vencedor. Por eso en Apocalipsis 2 y 3 Yahushua menciona unos regalos o unas bendiciones en sí para el vencedor. El segundo caballo es un caballo rojo. El que lo monta se le da una gran espada y se le permite quitar la paz de la tierra. Entonces, con decir eso, deja claro que es una guerra en la cual va a ser derramada sangre literal. Por eso es el caballo rojo, es una gran espada para quitar la paz de la tierra, o sea, traer guerra. Así como cuando se quita la luz, entra la oscuridad. Entonces, así como el primer sello es claro y muestra cosas positivas, el segundo es claro y muestra cosas negativas. Después viene el caballo negro, que es el que va a traer hambre, tanto hambre espiritual como física, falta de comida en el mundo, lo cual ya está empezando a armarse tristemente, pero es parte del cumplimiento de lo que se tiene que dar según Apocalipsis. Entonces es un conflicto en el sentido de que la gente no va a encontrar alimento ni espiritual ni físico en los lugares donde está buscando, tristemente, de la manera en que lo ha hecho o a través de lo que ha confiado para recibir el sustento. Con eso me refiero como a través de las doctrinas falsas ya van a empezar a notar el hambre en esas doctrinas falsas en las cuales han estado por tanto tiempo. Digo eso porque obviamente como Yosef
su descendiente, el testigo como Moshe, va a estar dando el alimento durante esa lucha espiritual durante los primeros 1260 días. Pero la gente que rechaza a los dos testigos no va a recibir ese alimento, entonces va a permanecer en hambre. Después viene el cuarto, que es un caballo pálido, y lo monta la muerte, y el Seol lo persigue. Entonces este que trae la muerte va a hacer que a través de la guerra, el hambre, la pestilencia y las bestias se muera una cuarta parte de la humanidad. Entonces para el cuarto sello ya va a haber muerto una cuarta parte de la humanidad. Según los números que nos dan, alrededor de 2 billones de personas, o sea, 2.000 millones de personas. Y por varios factores de lo que hemos mencionado es posible que sea por algo de lo que han venido poniendo los últimos 2 años, que eso vaya a incrementar ese número. O sea, incrementar el número ahorita como para que se llegue a cumplir ese número después, junto con la guerra y el hambre, como mencioné. Dice, aquí se verá alguna persona con un caballo de algún color. No, eso es la escritura muestra lo que Yahweh le reveló en una visión profética a Yahuhanán, el que escribió el libro de Apocalipsis, Juan, para que él la describiera y nosotros pudiésemos interpretarla a través de los símbolos que se mencionan en la escritura y así entender lo del caballo, lo del color y la manifestación, cómo se daría en la tierra. Entonces no es que vamos a ver a alguien literalmente sobre un caballo blanco, otro sobre un caballo rojo, otro negro y el otro pálido. Eso así literalmente no se va a dar. Dice aquí Koresh, ¿por qué si Job maldice el día que nació no está mal si fue Yahweh el que creó ese día? Bueno, o sea, no estoy diciendo que esté bien el que haya maldecido el día, simplemente fue astuto al no maldecirse a sí mismo o su vida, sino algo aparte de sí mismo, como dando a entender en su desesperación que hubiera preferido que ese día no existiera para él no haber nacido. Ese es el punto de esas palabras tan fuertes de Job 3. Y también hay que entender que, aunque vamos a ser juzgados por toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, ociosa, el Padre toma en cuenta la desesperación de la persona, la situación, el tiempo y todo lo demás como para juzgar cada palabra, y por ende juzgaría a Job de acuerdo a lo que estaba pasando en ese momento y habría comprendido lo que quiso decir, a lo que se refería, que no quería haber nacido. Él nunca quiso respetar a Yahweh, lo vemos a través del libro, pero sí llegó a decidir que hubiese sido mejor no haber nacido. Y eso es algo con lo que mucha gente se puede identificar, y es por eso que Yahweh, entre otras montón de razones, permitió que eso sucediera con Job para que quedara escrito y nosotros tuviésemos un ejemplo de cuando a un justo le pasan cosas malas, de cómo debe mantenerse firme y esperar en Yahweh. Así como el hecho de que no debe cuestionar a Yahweh, por más que no entienda lo que está pasando. Y eso es parte de lo importante que vemos en la enseñanza del libro de Job. Dice aquí, al ser arrebatada la iglesia y el adversario atado por el tiempo establecido, ¿habrá un tiempo de paz hasta que se cumpla ese tiempo? Así es, o sea, bueno, la congregación va a ser arrebatada en la mitad de los últimos 7 años. A partir de ese tiempo en que la congregación huye y es arrebatada, la abominación desoladora, el falso Mesías, va a gobernar sobre el mundo por 1290 días, de los cuales la congregación estaría 1260 en el lugar preparado. Después de ese tiempo vendríamos a pelear en la guerra de Armagedón. Ahí Yahweh ataría a Satanás en el infierno por 1000 años, el resto de los 1000 años que ya habrían empezado para ese momento, y nosotros vamos a estar sobre la tierra. En el final de los 1000 años va a ser suelto Satanás y este va a ir a tentar a las naciones que nos van a rodear para engañarlas, para que vengan a pelear contra nosotros, pero ahí no vamos a tener que pelear, sino que Yahweh va a hacer descender fuego del cielo para destruirlos. Me explica el nombre según sus letras. Ok, el nombre del Padre se escribe con las 4 letras hebreas Yud, Hei, Vav, Hei. La Vav también se llama Waw antes, Yud, Hei, Waw, Hei. Y se pronuncian Yahweh como 4 vocales, I, A, U, E, Yahweh. La Hei le da un poco de sonido como de una J muy suave, pero en sí Yosefo lo revela como 4 vocales, como dije, I, A, U, E. En lo que respecta el nombre del Mesías, las letras hebreas que lo componen son la Yud, Hei, Vav, que son las primeras 3 del nombre del Todopoderoso, y después sigue la Shin y la Ain, que es el sonido Shua, que significa salvación. Entonces Yahweh significa el que causa existencia. Los masoretas
o masoréticos, la Torá, cuando los fariseos prohibieron la pronunciación del nombre Yahweh, pusieron puntos de vocal donde aparecía Yahweh, los puntos de vocal de Elohim, en otros casos los de Adonai, para que no pronunciaran Yahweh, sino el título Elohim o Adonai. Después, cuando llegaron los traductores, al ver los puntos de vocal que habían puesto en las letras Yud Hei Vav Hei, lo llegaron a traducir como Jehová, Yehová, y es por eso que muchos lo llaman así, o por eso que aparecen las escrituras comunes, las traducciones como Jehová o Jehová. Las 4 letras, como dijo Josefo, se pronuncian como 4 vocales, y esas 4 vocales serían la I, la A, la U y la E, Yahweh. Yahweh significa el que causa la existencia, y Yahushua significa Yahweh salva, o el que causa la existencia salva. Y ese es el verdadero nombre del Mesías. Yahushua dijo, yo vengo en nombre de mi Padre, Yahushua. Cuando uno se manifiesta en su propio nombre, a él van a recibir. Yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibéis. Cuando uno venga en su propio nombre, a él van a recibir, dijo en Juan 5. Porque él vino con el nombre de Yahweh, Yahushua, pero después hicieron un nombre falso, porque cambiaron el nombre Yahushua, lo cambiaron a Yehoshua, por las vocales de Elohim, lo cambiaron a Yehoshua. Después de Yahushua pasó a Yeshu, que es la maldición judía más común. Después le pusieron la Ayin para que lo llamaran Yeshua y no se dieran cuenta de esa maldición que habían puesto. Después los griegos lo agarraron y lo cambiaron a Jesús, usando el nombre de la diosa de la sanidad, volviéndolo masculino y agregándole el término que lo conecta con Zeus, Sus. Entonces se volvió Jesús, y después igual los romanos Jesús siguieron, y más adelante cuando la I se convirtió en una J, cuando salió la J la inventaron y se le dio un sonido diferente a la I, se convirtió en Jesús, pero ese es un nombre falso. Entonces, después decía, ¿qué religión eres? Nosotros somos Yahudim. Ese es el término que significa los que alaban a Yahweh. Es el término que describe a las tribus, la tribu de Yahudá, o sea, los que normalmente en la escritura, en las traducciones erradas aparece como Judá. La pronunciación correcta sería Yahudá, y Yahudim son el plural de los que vienen de Yahudá. Y como en Yahushua el Mesías somos uno, ya no hay griego ni yahudí, todos somos uno, somos los que alabamos a Yahweh. Entonces puedo usar ese término, pero no tenemos ninguna etiqueta, no nos damos, o sea, no somos de ninguna de las denominaciones, porque como dije, no nos ponemos etiquetas. Ese nombre es el nombre que está en la escritura para los que alaban a Yahweh, los que están en Yahushua. Entonces Yahudim, los del camino, por eso nuestra página oficial es losdelcamino.net, ya que somos la congregación El Camino de Yahweh, puesto que Yahushua el Mesías dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces creemos en todo lo que dice la escritura, y obviamente en el Mesías, que es el Hijo de Yahweh, quien vino a la tierra y murió por nuestros pecados. Entonces las bases son toda la escritura. Y como acabo de decir, el testimonio es que el Mesías, Hijo del Todopoderoso, bajó a la tierra, murió, y Yahweh lo levantó de los muertos después de 3 días y 3 noches, como estaba profetizado, y su nombre de Yahushua, el soberano, el Mesías. Dice después, dice aquí, es el mismo Dios de Abraham, es el poderoso de la escritura, es el verdadero poderoso de Abraham. El término Dios viene de Zeus. Zeus pasó a Teus y Teus a Dios, como en teología, el estudio de Dios. Pero la escritura dice que Yahweh es inescrutable, pero ellos estudian a Dios. En Apocalipsis 2 vemos cuando Yahweh le habla a Pérgamo, les dice que ellos están donde está el trono de Satán. En Pérgamo, si usted se fija en internet y busca en la historia qué era lo que había en Pérgamo estaba el trono de Zeus, el templo de Zeus. Entonces, según Apocalipsis 2, Zeus es Satanás. Entonces, por eso no utilizamos el término Dios, porque Dios es Zeus, como también lo dice la concordancia, que es una forma de escribir Zeus, Dios, en griego.
Entonces, como el término Dios se refiere a Zeus, no utilizamos ese término porque, según Apocalipsis, Zeus es Satanás. Entonces usamos el nombre verdadero, usamos la palabra todopoderoso, poderoso, Padre, y su nombre Yahweh. Entonces sí es el poderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a ver aquí, ¿cómo se llama a los de las naciones que creen en Mashiach? ¿Será Netstream? Bueno, ese es el término que se usaba también para referirse a los creyentes de Mashiach en la escritura, porque seguían al nazareno, entonces le llamaban nazarenos, que también se puede interpretar como apartados, los que se guardan. Dice, ya que no hay ya Yahudim ni griego. No, ahí lo que se está refiriendo la escritura, puesto que Yahushua vino como un Yahudí y tenemos que ser injertados al olivo original, y estaba profetizado en Génesis 49 que los hermanos serían llamados por el nombre de esa tribu. Las otras tribus serían llamados Yahudim también, según Génesis 49, y sería a través de Yahushua. Y el término en sí, por eso lo dejé claro, el significado, los que alaban a Yahweh. Eso no debería cambiar nunca. Lo que dice de que ya no hay Yahudí ni griego se refiere a que ya no hay división entre los israelitas y los gentiles. A través de Yahushua somos uno, puesto que nos convertimos en el cuerpo de Mashiach. Es que bueno, esta persona aquí me dice que profundice un poco, pero es que en realidad no le entendí la pregunta, ¿en qué quiere que profundice? Lo de Miriam. A la que adoran en el catolicismo en realidad es a la reina del cielo, a la que aparece en Jeremías como un espíritu maligno que adoraban en vez de a Yahweh, la que también se llama Ashera, Astarte, Semiramis, Bashki y otro montón de nombres que le han dado en diferentes culturas. Puede buscar la reina del cielo en el libro de Jeremías. La verdadera madre de Mashiach se llama Miriam. Ella no ascendió a los cielos, así como lo presentan en el catolicismo. Ella no quedó virgen, como lo dice Mateo 1:25. Después de tener a Yahushua, tuvo relaciones con Yosef y tuvo otros hijos, que son los hermanos de Yahushua, que lo fueron a buscar con Miriam una vez porque pensaban que estaba loco. Obviamente Miriam es una mujer muy apartada que recibió un honor inmenso y Yahweh la bendice y la bendecirá por la eternidad, pero no es lo que el catolicismo dice. Dicen un montón de cosas que la escritura no dice, además de los ídolos que están prohibidos según el segundo mandamiento, que en algunas iglesias católicas lo sacan, lo quitan. Cuando ponen los 10 mandamientos, quitan el segundo y parten el 10º en 2 mandamientos para que hayan 10. Y a la que adoran, repito, es esa entidad que llaman la reina del cielo. También tiene otros nombres, como aparece, repito, en Apocalipsis, cuando habla la congregación de Tiátira, le está hablando a los que son parte de la iglesia católica. Entonces le recomiendo que lea Tiátira, y ahí habla de una mujer. Ese es el espíritu al que están adorando en el catolicismo cuando piensan que adoran a la madre del Mesías.